privilegio poder compartir la palabra de Dios. Tengo acá una cantidad de peticiones, hermanos. Vamos a estar orando por estas peticiones de oración, confiando de que todo lo que pidamos puesto de acuerdo, lo vamos a recibir. Así que si usted trajo alguna necesidad, alguna petición delante de Dios, no logró enviar usted una nota como esta hasta este púlpito, yo le invito para que usted levante sus manos al cielo y juntos oremos al Señor. Porque la oración eficaz del justo puede mucho para nuestras vidas. Oremos entonces, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo, digámosle al Señor: Padre, gracias te damos por este privilegio que tú nos das de poder estar adorando tu precioso nombre, reconociendo que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Gracias por este privilegio que tú nos das de adorar tu precioso nombre. Gracias porque, como dice tu palabra, todo lo que respire alabe tu precioso nombre. Aquí estamos, Dios mío, iniciando una semana siempre con gozo, con la satisfacción de que tú estás en medio nuestro, que tu vara, que tu cayado infunden aliento en nuestra vida, y que nada acontece a nuestra vida sin que sea tu perfecta voluntad. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias por cada una de estas personas que han, Señor, tenido a bien el poder congregarse, el poder crecer espiritualmente, el poder escuchar la ministración de tu palabra, el poder entonar cánticos, alabanza solo a ti. Ahora, Padre, bajo esa comunión es que presentamos las diferentes necesidades que las personas presentan, Dios mío, hasta este púlpito. Rogamos por Mirna Juárez y familia, por protección en ese viaje que ella ha de emprender, también por sanidad sobre Salcedo. Dios mío, tú conoces la enfermedad, la condición que ese cáncer está pasando factura, Señor, en cada una, Señor, de esas células. Sé tu propicio, Dios mío, que todo lo que pidamos en este momento, puesto de acuerdo, lo vamos a recibir. Ahora, Padre, oramos también por Dora Alicia de Alvarenga. Sana, Señor, sana de ese reflujo intestinal. Sé tu propicio, dando cobertura a cada una de las necesidades que estamos presentando delante de ti. Mi hermano, mi hermana, levante sus manos al cielo, por favor, y dígale al Señor: Señor, yo presento esta necesidad también. Si usted ha venido con una necesidad, levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, ahora pongo mi necesidad delante de tu presencia. Es que en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué no abre su boca en este momento y le dice al Señor: Señor, yo he venido también para adorarte, he venido también para que tú contestes esta necesidad, yo he venido para que tú obres a favor de mi familia, a favor de mi vida. Tú conoces la situación angustiosa, tú conoces el problema, tú conoces, Señor, la dificultad de este pueblo, pero sabemos que para ti no hay nada que sea imposible. Reciba, mi hermano, de parte de Dios en esta hora la respuesta a su necesidad, la respuesta a su problema, la respuesta a su situación, porque sabemos que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Gracias te damos, Dios mío, a ti sea toda la gloria. Al abrir, Señor, tu palabra, al abrir este libro sagrado, tú puedas edificarnos, tú puedas enseñarnos, y sobre todas las cosas, que tu bendición se establezca sobre cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Dios mío, a ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Lo declaramos, Dios mío. Háblanos, que tu pueblo oye. Háblanos a cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Puede decir un fuerte gloria a Dios? Evangelio según San Marcos. Vamos a leer capítulo número 10, un pasaje muy conocido, pero vamos a extraer una verdad muy importante para cada una de nuestras vidas. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, versículo número 46 al 52. Qué precioso es nuestro Dios, hermano. Él es digno de recibir toda la gloria. Tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Sí, Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento en nuestra vida. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, versículo número 46. Quiero que todos me ayuden en la lectura. Cuando lo tengan, dice un fuerte amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Leámoslo fuerte. Dice Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron, ayúdeme, a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? ¿Le parece si leemos una vez más el versículo 51 y 52? Pero dele más volumen usted, más fuerte. Dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando dan un fuerte gloria a Dios, hermano. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, por favor, pueden sentarse. Hermanos, he querido leer este pasaje de la palabra de Dios, que es un pasaje muy conocido. Nos habla precisamente de uno de los milagros que el Señor realizó a través de una persona que estaba imposibilitada en cuanto a su vista. Pero a manera de introducción quiero presentar tres detalles importantes para ubicarle en el contexto. El primero de ellos es de que este es el último milagro que el Evangelio según San Marcos va a narrar en este Evangelio. Es el último milagro. Por cierto, para que usted lleve esas anotaciones, este evangelista, el Evangelio según San Marcos, es el que más milagros registra dentro de los otros evangelios sinópticos, como Mateo, Lucas y aún el Evangelio de Juan. Este es el evangelista que más milagros narra. Y apenas usted va a encontrar que estamos en el capítulo número 10, en la parte final de este capítulo 10. Y por cierto, de aquí en adelante, Marcos ya no va a presentar milagros precisamente de sanidad dentro de su evangelio. Eso nos lleva a pensar que sí, Dios había venido precisamente para servir a las personas. Y se lo voy a comprobar. El último versículo de este pasaje que nos antecede, ¿qué es lo que el Señor le dice precisamente a todas las personas? Abra su Biblia, véalo conmigo. Dice 45, inicia 46, pero vea qué dice el 45. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, dígalo fuerte. ¿Por qué? El Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En ese versículo, hermano, en un solo versículo, encontramos un resumen extraordinario. En primer lugar, él está diciendo que el Señor Jesús vino precisamente para servir, no para ser servido. Eso es algo extraordinario, porque el quien quiere ser el mayor entre todos debe ser el servidor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo primero. Pero también dice en ese mismo versículo 45 que él vino ¿para qué? Para servir. Pero después de eso, ¿qué dice? Gracias. Para dar su vida en rescate de muchos. El Señor está tan interesado en nuestras vidas de poder edificar no solamente argumentos, sino darnos lo que nosotros estamos necesitando. De ahí el tema: cómo encontrar o pasos para encontrar la bendición de Dios. Usted y yo sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Entonces definamos qué es bendición. ¿Usted tiene algún concepto? ¿Alguien quiere levantar su mano y decir: hermano, para mí la bendición es esto? ¿Qué es bendición? Se lo voy a poner un poquito más fácil. Es como que yo le pregunte a usted: mire, hermano, y usted en este momento, en este culto, al venir a este lugar, ¿cuáles son las expectativas que usted trae? ¿Viene dispuesto a recibir la bendición de Dios? ¿Viene dispuesto a que el Señor auxilie en las necesidades que su familia, su vida está enfrentando? ¿Es así?
Yo creo que ninguno de nosotros va a venir a este culto porque, no, pues es que mire, yo, a ver qué sale. No, ¿verdad? Todos venimos, músicos, cantantes, aún predicadores, el pueblo mismo viene porque cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, la presencia de Dios desciende sobre nosotros y su bendición se establece en nuestras vidas. Todos traemos una expectativa de bendición. El problema es que hemos confundido la bendición de Dios con una palabra, voy a decirlo, que tiene que ver con bienes materiales. Entonces uno puede preguntarse, si la bendición de Dios consiste en el dinero, en los bienes materiales, en las posesiones, entonces uno puede decir, entonces cuando yo no tengo, entonces no tengo la bendición de Dios. Pero no es así. El cristiano está llamado a ser bendición, a tener bendición porque contamos con la presencia de Dios. ¿Sí o no? Ahora le pregunto, después de definir ese detalle, ¿cuántos tienen la bendición de Dios? ¿Y cuántos desean más bendición de parte de Dios? Porque una cosa también es definir el concepto de bendición y otra cosa es cómo nosotros buscamos la bendición de Dios. Ahí está el punto. El Señor vino para servir, para servir a las personas, pero también vino a rescatar a muchas personas. Ahora bien, habiendo definido eso, le doy el tercer detalle a manera de introducción, porque le dije que eran 3 detalles. Ya presenté 2. El tercero es ya en el pasaje. Es la única vez que el Señor Jesús, registrado en los 4 evangelios, es una tan sola vez que se presenta a esta ciudad de Jericó. Tenga en cuenta ese detalle porque nos va a servir más adelante. Ve el versículo 46, entremos de lleno. Entonces vinieron, ¿a dónde? A Jericó. Y dice aquí, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado y estaba ¿qué? Mendigando. Era ciego, estaba mendigando y estaba dentro de los palacios, no voy a decir palacios, sino que dentro de el camino que llevaba de Jericó, la salida de Jericó a Jerusalén. Entonces note, si el Señor Jesús, por lo que nosotros vemos en los demás evangelios, es solamente una visita que hace a la ciudad de Jericó, la Biblia en el evangelio de Marcos, por lo que estamos viendo, es que el Señor va a producir o va a hacer este milagro de Bartimeo el ciego al salir de Jericó, porque lo está mencionando. Después que le expliqué eso, véalo nuevamente. Vinieron a Jericó. ¿Quién viene? ¿Quién está viniendo a Jericó? Jesús. ¿Y quiénes más? Los discípulos y también la gente que siempre lo acompañaba. Pero dice acá, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Entonces note, el Señor ha entrado, ha hecho quizás algunos elementos dentro de la ciudad de Jericó, porque solamente es una visita en 3 años y medio de su ministerio. Pero es interesante notar que este milagro se va a producir cuando el Señor está saliendo de la ciudad de Jericó. ¿De qué nos habla eso? Que cuando nosotros busquemos la bendición de Dios, y si la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna, bien debemos de tener en cuenta que cuando nosotros querramos la bendición de Dios es en el tiempo de Dios. ¿Por qué el milagro no se va a producir cuando el Señor está entrando en la ciudad? Sino que el milagro se registra al salir de la ciudad, porque es el tiempo que Dios había establecido para darle la sanidad a esta persona. Como no dudo, iglesia, que vienen tiempos de refrigerio para cada uno de nosotros. Y si nosotros anhelamos la bendición de Dios, y si nosotros buscamos la bendición de Dios, tengamos en cuenta que el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se va a adelantar para que nosotros recibamos su bendición. Dios tampoco, nosotros, como decimos en términos cristianos, vamos a torcer el brazo a Dios para decirle, Señor, es que ahora en este culto de día domingo, yo necesito tu bendición. Uno puede pedir la bendición de Dios, pero tiene que tener en cuenta el tiempo de Dios. ¿Estamos acá? ¿Qué entonces necesitamos para recibir la bendición de Dios? Aquí están, véalo. Versículo número 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ¿qué dice? Ten misericordia de mí. Entonces note, hermano,
hermana, el pasaje nos muestra los elementos que necesitamos para recibir la bendición de Dios. No solamente tener en cuenta el tiempo, que ya lo estructuré, sino que también este detalle. Acá tenemos un milagro, por cierto, uno de los milagros más conocidos en nuestro diario caminar en la vida cristiana. Pero lo que me llama la atención es que esta persona un día disfrutó precisamente de poder estar viendo, de poder tener la vista. Porque cuando cuando Jesús le pregunta precisamente a este ciego Bartimeo, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y ahí le dice en el versículo número 51: ¿qué quieres que te haga? ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué dice ese versículo 51 ante la pregunta? El ciego le dijo: maestro, ¿qué le dice? Que recobre la vista. Entonces note, este personaje un día logró disfrutar. No se nos dice el por qué él perdió precisamente su vista, pero ante la petición que Jesús le está haciendo, ante la petición de este hombre, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Él pregunta, él le dice que recobre la vista. Entonces un día había visto, un día había disfrutado, pero dejó de ver. ¿Qué necesitamos entonces, según lo que nos presenta el pasaje, para recibir la bendición de Dios? Según el versículo número 47, oyó hablar de Jesús, Bartimeo. Cuando oyó hablar de Jesús, el murmullo, permítame usar esa frase, de la gente empezaba precisamente a escuchar destellos que un tal Jesús se avecinaba. La multitud entonces empezaba a apretar. Cuando él oyó que este personaje llamado Jesús estaba pasando precisamente al salir de Jericó, él empezó a gritar: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, para poder recibir la bendición, debemos de llamar a Jesús. Muchas veces, hermanos, dentro del cristianismo nosotros estamos adaptados, voy a decirlo, a decirle a las personas, a las autoridades: hermano, ayúdeme a orar por esta necesidad. Y estamos en toda la disposición. Pero ahora usted y yo tenemos línea directa con nuestro Padre Celestial. Cuando usted se vea en necesidad, cuando usted vea que no hay tiempo de bonanza, cuando la situación se pone muy difícil, usted tiene que clamar a Jesús. Llámele a Él. Él tiene la respuesta perfecta a su necesidad, porque aquel oyó que venía, estaba pasando ese Jesús. Entonces, ¿qué dice él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el versículo número 48: y muchos que hacían, le reprendían para que callase, pero él clamaba, que dice, mucho más, y le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces note, aunque a él lo estuviesen callando, aunque a él le dijeran: Bartimeo, cállate, el Señor ya te escuchó, el Señor de alguna manera no te puede atender en este momento, él tenía la plena seguridad, la plena convicción que el que estaba pasando podía darle la solución a su problema. Iglesia de Cristo, lo que usted y yo necesitamos no son más ventiladores, no son cosas exteriores. Lo que usted y yo necesitamos es la presencia de Dios en cada culto. Que la bendición se establezca en nuestra vida a través de una búsqueda sincera delante de Dios. Por eso le pregunto: ¿bajo qué expectativas usted se presenta en esta mañana? ¿Quiere la bendición de Dios? Llámelo a Él, clámele a Él, insista con Él. Aquí nadie le va a decir: mire, hermano, ¿y usted por qué está llorando? ¿O por qué está aplaudiendo? No, hermano, este es el lugar más adecuado donde usted y yo podemos presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor en este culto está en este lugar. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo, dijo Cristo. Entonces note, Bartimeo, aunque lo están callando, él sigue gritando, él sigue llamando: llame a Jesús, porque todo aquel que pide, y el que busca, y al que llama a la puerta, en esta mañana Dios está en este lugar y Él quiere bendecir nuestras vidas. Entonces note, en primer lugar, llamemos a Jesús. Segundo, versículo número 49. Entonces Jesús, ¿qué dice? Deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndote: ten confianza, levántate. Ahora vea esto, hermano.
¿Qué es lo segundo que necesitamos para recibir la bendición de Dios? Que si usted nota, los ciegos dan pasos inseguros. Los ciegos llegan a desarrollar precisamente otros elementos como el oído, el tacto, el olfato, precisamente ante la pérdida de ese sentido de la vista. Ahora bien, el maestro Jesús, el Hijo de Dios, ¿sabía o no sabía que este personaje era ciego? Lo sabía, si él sabe todas las cosas. Pero me llama la atención que solamente él dice en el versículo número 49, el Señor se detiene, o sea, él iba caminando, recuerde, y escucha precisamente la voz de este personaje que aclamaba y le decía hijo de David. Por cierto, hermano, de aquí en adelante, después de este milagro, las personas le van a llamar el hijo de David. Y no es una autoridad, mucho menos los fariseos los que están declarando precisamente esa palabra tan profunda como hijo de David. Se lo doy precisamente para sus anotaciones. Volvamos a este detalle. Mandó llamarle. Jesús manda llamarle. Yo le pregunto, ¿por qué el Señor no va como ha hecho con otros milagros? Como el ciego de la ciudad de Betsaida, que lo toma de la mano, lo saca fuera de la ciudad y empieza a dialogar con aquel ciego también. En esta oportunidad el Señor se detiene y dice que el versículo que mandó a llamarle. El segundo paso para recibir siempre la bendición de Dios es precisamente venir a los pies de Cristo. Porque una cosa es que uno lo llame, una cosa es que uno tenga un concepto de parte de Dios, y otra cosa es que nosotros tengamos una experiencia personal de venir a los pies de Cristo Jesús. Uno está, voy a decirlo de esta manera, acondicionado. Y cuando vemos este relato, lo que yo puedo ver es que el Señor no es el que va a buscar a Bartimeo. Él se detiene y dice que mandó llamarle. Yo no sé si los discípulos le ayudaron, lo tomaron de la mano, yo no lo sé. Pero una cosa sí es cierta, lo que está mencionando el pasaje, es de que este personaje, a como puede, se levanta y va delante de Jesús. ¿Quiere que se lo compruebe? Véalo. Estoy leyendo Marcos 10:49 y vea este detalle, parte final. Le dice: ten confianza, levántate, te llama. Ahora vea esto. ¿Se puede usted imaginar aquel grupo que estuvieron callando al ciego Bartimeo? Y ahora, cuando él ha insistido, el maestro va y le llama. Ten confianza, te llama. ¿Dónde quedaron esas personas? No sé si los mismos discípulos es que anteriormente lo estuvieron callando. Ahora ellos mismos son los que por medio de mandato de parte de Dios le dice: ten confianza, levántate, te llama. Tampoco el versículo es bien gráfico, hermanos, en decirnos que ellos llegaron a darle el informe: ten confianza, levántate, te llama. En ningún momento el pasaje dice de que lo agarraron de la mano: mira, ciego, te vamos a ayudar y vamos a presentarte, vamos a llevarte hasta donde está Jesús. Entonces siempre, hermano, que nosotros deseamos la bendición de Dios, levántate, levántese. La Biblia dice en el profeta Isaías: levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Queremos la bendición de Dios, llamemos a Jesús. Pero ahora entremos, levantémonos y busquemos su presencia. ¿Están acá? Vea lo siguiente, versículo número 50. Aquel personaje se levanta porque ha obedecido. Versículo número 50. Él entonces, arrojando ¿qué? Mire, arrojando su capa, dice, se levantó y vino a Jesús. ¿De qué nos habla eso? El tercer paso para poder recibir la bendición de Dios es que debemos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Este muchacho podía decir: ¿qué es lo que le llevó a él a decir Jesús, hijo de David? Si otras personas no habían dicho esas palabras, lo que él tenía era una alusión de que muchas personas habían dicho que habían recibido sanidad de parte de este Jesús, y que lo que ahora él tenía, que este Jesús, este maestro, está pasando. ¿Qué es lo que le llevó a él a decir que este era del linaje de David? O una parte más profunda, el Mesías prometido.
Lo que le llevó a decir a él esas palabras es que él tenía la seguridad, la convicción de que él era el personaje que no solamente los profetas anunciaron, sino que él era la respuesta a las necesidades que él estaba enfrentando. No dudo, iglesia, que todas las necesidades que tu familia, tu iglesia, tú mismo estés enfrentando, el único que tiene la solución para tu vida se llama Cristo Jesús en esta hora. Y en este momento, ve este detalle. Dice él, cuando se levanta, le dicen, ten confianza, levántate, el maestro te llama, como diciéndole, ya te escuchó. Y él, como pudo, se levantó, hizo el esfuerzo, se levantó, y alguno quizás tocando fue delante de Jesús. Y aquí viene el detalle: antes de presentarse a Jesús, se quitó la capa. ¿De qué nos habla eso? De que siempre hay elementos, hermanos, que van a estar en nuestra vida que a Dios le desagradan, y que hay que arrojar todos aquellos enseres viejos que de alguna manera a Dios le desagradan. Es algo así como la ilustración que creo que ya les he presentado. Cuando nosotros de pronto, usted invita a alguien a su casa y le dice, hermano, fíjese que siento el deseo de parte de Dios de que compartamos un rico almuerzo, un rico almuerzo, hermano. Es sencillo, pero con mucho amor queremos invitarlo junto con mi esposa. Ah, ok. Uno va y dice, bueno, hermano, gracias a Dios, aquí estamos. ¿Y qué pasa con esa visita? Pues usted lo va a invitar a la sala de su casa, que se siente. Lo va a invitar precisamente cuando llegue el momento de compartir la comida a su sala, a su comedor principal. Va a sentar a sus invitados. Pero no es cierto, hermanos, que hay un cuarto dentro de la casa, que hay ropa sucia, hay telaraña, y usted invita ahí a la visita. No, ¿verdad? Aquí está ilustrando eso muy bien, de que antes de presentarse a Jesús, aquel arrojó su capa como diciendo, no, es que esta persona tiene la salida a mi problema. Para que recibamos la bendición de Dios, hermanos, debemos de caminar rectamente. Ya no le gustó, ¿verdad? Pero ese es el proceso para recibir la bendición de Dios. Lo que estamos viendo acá es algo extraordinario. Él, cuando dijo, ahora Jesús dice que vaya, ok, dijo. Entonces arrojó su capa y se presentó delante de Jesús. Yo ya casi finalizo. Le pregunto a usted, ¿qué cosas son las que Dios nos está pidiendo que nosotros dejemos, que no le agradan a Dios? El que calla, otorga, dice. Pero sí, hermanos, evaluémonos en esta mañana. ¿Qué cosas son las que Dios nos invita a que nos despojemos de ellas? La ilustración es dejar la capa, ¿verdad? Y uno puede espiritualizar el pasaje y decir, no, es que la vestimenta no es conforme al Hijo de Dios. Pero se lo dejo a su criterio. Lo que sí es cierto es que para presentarnos delante de Dios, debemos presentarnos rectamente. Amén. Vea el versículo, casi finalizo. Versículo número, ¿dónde vamos? 51, gracias. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aquel Bartimeo llega, se levanta, llega, arroja su capa, se presenta a Jesús. Ahora Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Ante la pregunta, maestro, recobre la vista. Entonces, cuando querramos, hermanos, la bendición de Dios, habiendo definido el concepto de bendición, lo que nosotros debemos de tener como concepto de bendición es decirle claramente al Señor lo que nosotros necesitamos. Al Señor no tenemos que andar adornándole con tanta vuelta en la oración. Vaya directamente al punto y dígale cuál es su necesidad. Y ante esa necesidad que usted tenga, bajo esa fe, usted va a recibir. Por eso le dije, si venimos con la expectativa de que Dios sane nuestra vida, de que Dios nos hable en este culto, hermano, no habrá montaña, no habrá dificultad, no habrá problema que Dios no pueda contestar en esta mañana. Aquel se presenta y le dice claramente, recobre la vista. Por eso decía el salmista, bueno, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De alguna iglesia? ¿De alguna religión? ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro, iglesia, tu socorro, mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado. Y Él en esta mañana visita su iglesia y quiere responder nuestra necesidad. Acérquese a Él directamente. Tenemos un ofrecimiento de parte de Dios. Dígale claro a lo que usted vino en este lugar. Termino. 52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Qué dice ahí? Con este término. ¿Queremos recibir la bendición de Dios? Siga a Jesús siempre. Anteriormente, Marcos presentaba los milagros y el Señor les decía: ve, pero no le cuentes a nadie lo que has recibido. Ahora este personaje recibe la bendición, la sanidad, recobra la vista. Vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y como si esto fuera poco, dice la Escritura, y lo sella Marcos diciendo: y seguía a Jesús. ¿Quiere ver tiempos de refrigerio, iglesia, para su vida, para su familia? Siga a Jesús. A Jesús se le adora no solamente en las buenas ni en las malas. A Cristo Jesús se le adora siempre. Sigamos viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Él abre las ventanas de los cielos. Deposita tu confianza en Dios y de aquí en adelante Dios hará cosas grandes y maravillosas que tú ni siquiera conoces. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Dios de poder. Porque tenemos un Dios que lo único que pide es un corazón contrito y humillado, al cual Él no desprecia. Amigo que está con nosotros, si es primera vez que usted nos visita y ha escuchado otras predicaciones, otras bendiciones, yo le digo, lo que usted más necesita no solamente es escuchar predicaciones. Es bueno escuchar, pero usted debe experimentar tener a Cristo Jesús en su corazón. Y como se lo he mostrado, es el primer paso para poder recibir la bendición de Dios. Entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús entonces. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Y levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo con toda libertad. Tengo tiempo todavía para que usted levante sus manos al cielo, por favor, y le diga al Señor: Señor, esta es mi necesidad. Señor, esta es mi angustia. Haga lo que Bartimeo estuvo haciendo. Y él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez tu familia se está despedazando. Tal vez tu hogar está al borde del colapso. En esta mañana hay una mañana de bendición y de misericordia para tu familia, para tu vida. En esta mañana podemos acercarnos directamente ante el trono de la gracia de Dios y recibir oportuno socorro. Solamente tengo unos minutos. El primer minuto para que usted levante sus manos al cielo y le diga al Señor: Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi petición, aquí está mi angustia, aquí está mi tribulación. Recuerde, muchas son las aflicciones del justo, no de cualquiera, del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. En esta mañana es una mañana de bendición para nuestra vida. Pídele al Señor por esa necesidad. Y para aprovechar el tiempo, quisiera llamar a aquellas personas que quizás cometieron algún error, se dejaron influenciar por aspectos negativos o por malos ejemplos, pero que necesitan encontrar cuanto antes el oportuno socorro para sus vidas y quiere venir a los pies de Cristo Jesús. Levante sus manos con toda libertad y venga a los pies de Cristo Jesús. ¿Quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal? Ya sea por primera vez o para reconciliarse, indíquenos levantando su mano fuertemente para que estemos orando por usted en esta hora. Y si quiere tomar una decisión con valentía, sálgase de su lugar y venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Habrá una vida que dice: yo quiero recibir a Cristo Jesús
Yo quiero tener, aquí hay un caballero, venga aquí al frente, venga, venga, vamos a orar por usted. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Habrá otra persona? ¿Quieres tener, experimentar la bondad de Dios? Entonces tienes que tener a Cristo Jesús en tu corazón. Aquí hay un valiente caballero que nos visita por primera vez. Esto es lo que Dios hace. Él transforma, Él da vida nueva. Y el milagro del nuevo nacimiento puede hacer el efecto transformador por el cual Dios envía su palabra. A los oyentes de la radio también les hago la invitación y les desafío: vengan a los pies de Cristo Jesús, llámenos, queremos orar por usted. Encomiende al Señor su camino y Él cuidará de su vida. A los oyentes también de las redes sociales le hacemos la invitación: no solamente se quede con una palabra para su conocimiento, sino que experimente la bondad, la gracia, la misericordia de Dios. Para la iglesia hago la última invitación. ¿Quieres venir a los pies de Cristo Jesús? Levante su mano, venga aquí al frente, únase a esta persona que toma la decisión firme de no volver atrás y de no mirar a los alrededores, sino presentarnos directamente ante el trono de la gracia de Dios. Aquí hay una vida, vamos a orar también. ¿Habrá otra persona que toma su decisión? Todavía tenemos que hacer algo dentro de este segmento en el culto, pero solamente quiero tomarme 30 segundos. ¿Habrá una vida más? Estamos orando por ti, señorita, caballero, estamos orando por ti. Este es el día que el Señor eligió para cambiar la historia y el rumbo de tu vida. Hago la última invitación: sálgase de su lugar y únase a estas personas como su salvador personal. Oremos entonces. La iglesia, levante sus manos en dirección de estas personas, por favor, porque aquí hay fiesta y en los cielos también. Oremos. Padre nuestro, gracias por la bienaventuranza que tú nos das de poder ser llamados hijos tuyos. Nuevo nacimiento haga el efecto transformador por el cual tú envías, Señor, tu palabra. Comprendemos muy bien que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por esta vida que ahora viene delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, el cual tú nunca vas a despreciar. Líbrale, Señor, de toda atadura. Límpiale, transfórmale, dale una vida nueva. Te lo ruego, Dios, sobre todas las cosas. Y gracias por tu iglesia. Ayúdanos siempre a estar viendo, Señor, tu bendición, porque al fin y al cabo tu bendición es la que nos enriquece y no añade tristeza alguna. Gracias te damos, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. La iglesia le da la bienvenida a estas personas. Gloria al Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Pueden sentarse antes de entregar el tiempo. Hermanos, quiero informarles que está con nosotros mi hermano pastor coordinador Jorge Galindo. Él por Cristiana Elín ha sido parte de los pastores fundadores. Como si esto fuera poco, también él está a cargo del distrito número 5, compuesto por 6, 7 pastores, si no mal recuerdo. Él está también trabajando en la directiva de Misión Cristiana Elín Internacional. Y como ya algunos de ustedes saben que la iglesia va a estar en un periodo de transición, y él quiere dar una información muy completa para cada uno de nosotros. Entonces recibamos a mi hermano Jorge Galindo. Él va a darnos una información especial. Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Esta mañana muy especial, donde tenemos la experiencia de ver las personas venir a Cristo, ¿verdad? Y la Biblia dice que por una persona que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y ese es uno de los objetivos principales de congregarnos, aparte de adorar a Dios y de edificarnos, también que las personas conozcan a Jesús.
Lo que decía hermano Melvin respecto a la información que tengo que darles es de que prácticamente a partir de hace ya unos 15 días, 2 martes atrás, yo vine y anuncié a los hermanos que estaban presentes esa noche que a partir de ese momento su servidor soy el pastor de la iglesia acá en San Miguel. La razón es de que nuestro hermano Ricardo ya emprendió un proyecto, un tema muy personal, y pues respetando las decisiones de nuestro hermano, él pues ya no seguirá siendo el pastor de esta congregación, sino que su servidor lo será. La verdad de las cosas es de que la iglesia va a continuar trabajando como lo ha venido haciendo. En lo particular, yo normalmente soy un pastor que me intereso mucho en que la gente, toda la gente de la iglesia trabaje, ¿verdad? Para mí, el que seamos una congregación implica que todos estamos vivos en Cristo y que todos como miembros los unos de los otros debemos de funcionar y de apoyarnos, ¿verdad? Nunca una congregación funciona solo dejándole el trabajo al pastor, solo dejándole el trabajo a los diáconos, a los líderes, a los supervisores. No, la idea es todos, ¿verdad? Jesús, cuando la Biblia dice de que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, lo hizo porque Él nos compró con su sangre. Y al lavarnos con su sangre nos formó así como reyes. Pero reyes, un rey no es rey si no domina, si no gobierna, si no tiene un reino al cual atender. Nosotros tenemos el reino de Dios para servir. Sacerdotes porque le servimos al Señor, le servimos de muchas maneras, con nuestra alabanza, con predicar el evangelio, con estar dispuestos a todo lo que el Señor espera de nosotros, incluso el apoyo económico que cada creyente da a la iglesia para que la iglesia siga funcionando. Eso es parte de su sacerdocio. Entonces, en ese sentido, la iglesia debe continuar, ¿verdad? Yo soy uno de los fundadores del trabajo celular en la misión, y para mí, ¿verdad? Para mí, todo miembro de la iglesia debe pertenecer a una célula. Para mí, si todos pueden ser líderes, bendito sea Dios. Para mí, lo importante es que todos, como dicen, ¿verdad? Todos trabajando, que nadie diga yo solo soy, de vez en cuando voy, que yo no quiero compromisos, que yo, no, eso no está bien porque somos una familia, ¿verdad? Y como familia en Cristo debemos de trabajar. Entonces, hermano, mi perspectiva es esa, ¿verdad? De que la iglesia siga trabajando, de hecho, seguirles predicando el evangelio, tratando de darles pues las enseñanzas que todos necesitamos escuchar. Gracias al Señor, la iglesia cuenta con una estructura acá de servidores que están inmersos en el trabajo y que siempre nos vamos a seguir apoyando con ellos, ¿verdad? Con los que coordinan áreas, con los supervisores de sector, con los líderes, con los diáconos, diaconisas, músicos, en fin, cuando ya se habilite lo de los niños, pues con los maestros, ¿verdad? Pero el caso es que nada cambia, excepto que pues yo soy su pastor, y en vez de tener las predicaciones del hermano Ricardo, cuando lo han estado escuchando a él, pues me van a oír a mí, ¿verdad? Entonces, eso es todo prácticamente, porque de ahí lo demás todo sigue igual. Ahora, yo pues, como pueden ver, no soy un jovencito, ¿verdad? Soy un hombre ya de 63 años y pues soy casado, ahí está mi esposa, ¿verdad? Entonces yo se las quiero presentar para, como le dije en la mañana a los hermanos, cuando me vean con ella digan, ¿y esa mujer quién será? Pues es mi esposa, ¿verdad? Entonces, que sepan que somos una familia, somos la familia Galindo Ortiz. Vivimos por hoy todavía en San Salvador, de hecho ahí están nuestros hijos, y yo lo mencioné por la mañana también. Tenemos 4 hijos, uno de 38, uno de 34, 33 y de 15. Y entonces ella es la hermana Nora de Galindo. Hasta este día yo he sido pastor en San Salvador, allá de hecho estamos todavía sirviendo. Poco a poco vamos a ir agregándonos al trabajo acá en la iglesia. De momento hemos dispuesto estar predicando la mayoría de domingos que podamos.
En la medida que se vayan pasando los días, vamos a ir visitando los lunes a los grupos de líderes que se reúnen en determinado lugar. Los martes vamos a comenzar un estudio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con Romanos. El día jueves vamos a volver a las doctrinas, ¿verdad? Necesitamos trabajar mucho con las doctrinas. Tenemos mínimo 36 temas que tocar de doctrina y cada uno de esos temas son muy amplios, ¿verdad? Si nos fundamentamos en cualquiera de ellos para empezar en la inspiración de las Escrituras, no, hombre, ahí tenemos mucho que aprender. Esa es teología sistemática, ir como tocando los temas ordenados que la Biblia nos tiene. Aun cuando no los tenga ordenados la Biblia, la teología sistemática los ordena para que los podamos comprender. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Y los domingos, pues predicar, los sábados las células. Poco a poco vamos a ir viendo qué cosas juntos podemos hacer, pero la idea es que San Miguel es grande, el Señor puede todavía salvar muchas, por no decir miles de personas en esta ciudad. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Pues hay que creerlo, ¿verdad? Porque para el que cree, todo es posible. Entonces voy a dejar a mi esposa que les dé un saludo y gracias, hermanos, por ser comprensivos y también pues esperamos trabajar con todos y desde ya muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Amén. Pues hermanos, para nosotros, pues especialmente para mí es, como dije en la mañana, un privilegio estar en medio de ustedes y ser pues parte de esta obra. Y pues la bendición de Dios es que nos permite conocer nuevos hermanos. Y porque pues los hijos de Dios somos muchos, en muchos lugares. Así es que pues agradecemos el que nos permitan ser parte de ustedes. Y gracias, y estoy para servirles en lo que pues, esté a mi alcance. Y el Señor los bendiga. Gracias. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Esperamos que ya de aquí en adelante los domingos ustedes llenen este local, ¿verdad? Porque mire cuánta silla quedó sin que nadie la ocupara. Ustedes han de tener un amigo, un hermano que acuérdese lo que dice la Biblia, a los que dudan, convenzámoslos. A los que están en peligro de muerte, arrebatémoslos de ahí. De tal manera que al que es amigo, que no conoce a Cristo, invitémoslo. Y a los hermanos que se nos hayan ahí desanimado por alguna razón, quizás la pandemia los desequilibró un poco, animémoslos, porque todos nos necesitamos los unos a los otros. Amén, hermanos. Así que Dios me los bendiga, cuídense y estamos, como dijo mi esposa, para servirles. Así que adelante. Amén. Cantan un fuerte gloria a Dios, hermanos.